Oremos. Padre, te pedimos que tú obres en cada corazón esta mañana, en cada mente, que nos ayudes a entender tu palabra. Toca a cada persona, danos algo muy especial a cada uno y ayúdanos a salir de aquí, pues creyéndote un poco más, creyendo en ti un poco más, entendiendo tu palabra y haciendo tu voluntad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos aquí delante de uno de los textos más discutidos en la historia de la iglesia, Romanos 7, que hay mucha lucha acerca de qué quiere decir este texto. Y especialmente la gente lucha con el hecho de que está hablando más, o a partir del versículo 14, está hablando de la experiencia de un creyente o está hablando de la experiencia de un no creyente. En otras palabras, está hablando Pablo acerca de lo que era antes de convertirse de 14 a 25, o está hablando acerca de alguna experiencia actual en aquel momento en su vida. Y esa es donde la gran discusión. La otra cosa que me di cuenta, bueno, yo no me di cuenta, alguien me dijo, bueno, Gregorio, tú has dado un sermón de preparación para este texto hablando de la ley y ni has definido la ley. Bueno, y digo, pues yo os veo tan inteligentes que yo sabía. Todo el mundo aquí sabe lo que quiere decir la ley. Yo me imagino, cuando hemos visto de 7 a 13, que está hablando de la ley, pues está hablando lo que hubiera entendido las personas, los judíos, que era la ley de Moisés. Ahora, ¿qué es la ley? Es un poco más complicada, lo que es un poco más complicado, porque la ley tiene varios propósitos, tiene varias maneras de dividir qué es la ley, dividirlo y ver partes de lo que es la ley. Pero ese era bastante importante como una preparación, porque hemos visto la ley de Moisés, aunque incluye la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, que hemos tratado de eso en otro momento. La ley de Moisés no tenía poder para librar a una persona del pecado, y tampoco la ley moral. Lo que hace la ley moral es nos informa. Ahora nos enseña, sí. Es muy curioso porque uno de los propósitos, una de las cosas que la ley nos enseña, y esa es la razón por la que a veces me parece que no podemos completamente evitar, vamos a decir, la política, porque nos importan las leyes. Porque a veces ponen leyes porque quieren enseñar o endoctrinar o guiar a la sociedad en una cierta dirección. Pues la ley de Dios es perfecta, pero la ley moral es lo que tenemos para hoy en día, porque nosotros de la iglesia, desde la cruz hasta adelante, no estamos bajo la obligación de la ley ceremonial. Nosotros no ofrecemos, no salimos aquí esta tarde para matar una oveja. Y tampoco estamos bajo la obligación de toda la ley civil de Israel, pero toda la ley moral sí. Y la ley es buena. La ley es buena. Incluso para el cristiano la ley moral es una guía hacia la santidad. Pero es el Espíritu Santo y la gracia y la cruz de Cristo que tienen el poder para transformarnos. Y lo que vemos aquí es una lucha. Como he dicho, la lucha. Ahora, espero que no ha sido, ¿cómo se dice? Publicidad engañosa. Yo he cambiado el título. Creo que algo como la verdadera lucha de la vida. Pero ese sí, de verdad es una verdadera lucha. Pero yo lo veo más bien como la lucha contra el pecado. No solamente la lucha es como las luchas emocionales que podríamos tener.
va a ser, como vemos, la lucha contra el pecado y contra la naturaleza pecaminosa. Vale, pues todo ese como introducción a ese texto tan difícil. Ahora, ya vamos a este gran debate. Y yo voy a argumentar, esta mañana puse un sermón sobre esto, que no lo había escuchado. Y el hombre estaba diciendo, Pablo está hablando de su experiencia actual. Y yo dije, uy, este va a ser muy difícil cambiar si me convence. Pero estaba hablando de 7 a 13, no a partir de 14. Entonces yo voy a tomar la postura, no sé si os he confundido, pero voy a repetirlo varias veces. Yo creo que este texto, que es un texto difícil, muy discutido, está hablando de la experiencia actual de Pablo. Entonces, eso es lo que voy a argumentar. De cada argumento tiene un código en color y lo he puesto. Este es lo que algunos están a favor parecen a favor de que está hablando de Pablo y una experiencia actual en su vida cristiana. Y algunos textos parece que está hablando acerca de su experiencia antes de convertirse. ¿Vale? ¿Veis las dos opciones? Está hablando de Pablo no convertido o de Pablo convertido. Y yo voy a argumentar y mostrar porque yo creo que es el Pablo convertido. Entonces, para decirlo en otras palabras, el gran debate es si Pablo habla de su experiencia previa o posterior a su conversión. Entonces, lo que yo veo aquí y los argumentos van así. En el párrafo anterior, él usa el tiempo pasado. Como puedes ver allí en versículo 13, vino en el pasado, produjo en el pasado. ¿Lo veis? Y después, en versículo 15, ya está hablando en el tiempo presente, lo que hago. Entonces, ese es el primer argumento a favor de que está hablando de su experiencia, que va de hablar en un párrafo acerca de cosas del pasado, en el tiempo pasado, y de repente en el tiempo presente. No sé si tenemos un maestro aquí de lengua, pero pasado o presente. Ahora, también hay frases que tenemos que ver. Aquí lo tengo todo marcados en un color. Frases como, el querer el bien está en mí. Queriendo yo hacer el bien. Me deleito en la ley de Dios. Entonces Pablo en el presente está declarando que quiere hacer el bien. Yo digo que esa es la vida cristiana de Pablo. El verdadero Pablo quiere obedecer, quiere agradar a Dios. Un no creyente quiere agradarse a sí mismo y un creyente quiere agradar a Dios. Frases como eso me parece que muestran un corazón regenerado. También algo como versículo 18, que lo tengo aquí en verde, el querer el bien está en mí. En mi carne no mora el bien, es algo que solo un creyente diría. Bueno, creo que no lo he leído bien, pero está allí. Versículo 18, la primera parte. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Solamente un creyente verdadero podría confesar eso. ¿Por qué? Porque los no creyentes creen que sí, el bien mora en ellos. Ellos se ven superiores, se ven buenos. Eso es lo que un no creyente piensa. Solamente un creyente podría decir,
que como Pablo, que reconoce que en su carne no mora el bien. Repito, los creyentes creen que el bien mora en ellos porque creen que son buenos en el interior. Ese creo que era de un psicólogo y seguramente algunos de vosotros vais a pensar esto porque es todo lo que oís en los libros, en la tele. Bueno, es casi todo lo vemos en las películas, la tele, los libros que algunos de vosotros habéis leído, que el hombre es básicamente bueno. Si quitamos la sociedad y las influencias de la corrupción, llegamos a un hombre bueno. Y suena muy bonito. Y por eso en las películas dicen, mira tu corazón. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero la Biblia no es tan optimista. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Y dice que todos somos pecadores, todos somos egoístas, todos nos hemos desviado. Todo lo que hay en nuestro interior es algo que va hacia el egoísmo y lo que Satanás quiere para nosotros. Va hacia algo malo. Entonces, no, es Pablo que está hablando como un creyente porque él reconoce que el bien no reside en su carne. Un creyente es el que lucha contra el pecado, no un incrédulo. Un creyente verdadero lucha contra el pecado, pero no un incrédulo. Ahora, un incrédulo aquí quizás hay algunas cosas que le molestan y intenta resistir a hacerlas. Estoy hablando de cosas. Sí, tienen conciencia, resisten a algunas cosas, pero normalmente o en general quiere lo que quiere, no lo que Dios quiere. Y lucha, incluso un no creyente que lucha contra algunas cosas, fácilmente se rinde, si es una tentación fuerte. Yo creo que yo debo ser más generoso y 3 semanas un no creyente es generoso y la 4ª semana ya se ha aburrido. Pero es un cristiano verdadero que no se rinde, y Pablo no se rinde. Ahora, ese sí me daría miedo si alguien me dice, no, con el pecado me rindo, voy a entregarme al pecado. Ese me da miedo porque me da la impresión que ese no sería como habla un corazón regenerado. No sé si me estoy explicando o no. Un cristiano lucha contra el pecado. Un no creyente, aunque resiste a otras cosas, finalmente se rinde. Y no puede decir que, o no diría normalmente que el bien no mora en mí. Ahora, si está hablando acerca de un creyente, estamos diciendo, yo estoy proponiendo que está hablando de Pablo en su experiencia como su vida cristiana. También hay unas frases difíciles de entender. Algunas cosas que él dice que no suena como lo que esperaríamos que el apóstol Pablo dijera. ¿Me explico? Porque hay algunas cosas aquí difíciles de entender. Y por eso algunos creen que Pablo está hablando de un no creyente o su experiencia previa a su conversión. Entonces voy a intentar explicar estas frases que él usa. Por ejemplo, Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Y si te sorprende? Me sorprende a mí. Pablo, estás hablando de ser una persona salva, que Dios te ha cambiado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo puedes decir que soy carnal, vendido al pecado? ¿Cómo puede decir en versículo 15? Pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. ¿Ese suena como un cristiano? Yo creo que es difícil.
Y también en versículo 19 dice, sea el mal que no quiero, esto hago. Entonces tenemos estas frases que van un poco contra lo que estamos diciendo, que está hablando de una persona regenerada. Y lo que yo creo que Pablo está haciendo aquí, está reconociendo su lucha y la realidad de la naturaleza pecaminosa. Aquí en esta tierra luchamos. En el cielo no lucharemos con la carne. Es donde mora el mal. La carne está hablando de esto, todo lo que éramos antes de conocer a Cristo, el egoísmo, los impulsos para pecar, hacer lo que me da la gana, pisar a otros, buscar todos los placeres, todos los vicios para mí. Ay, mi tesoro es el pecado. ¿Qué es el pecado? Pero un cristiano tiene una lucha, odia el pecado. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Yo no creo que la intención de Pablo sea confesar que su vida cristiana es un desastre total. Voy a repetirlo. No creo que la intención de Pablo sea confesar que su vida cristiana sea un desastre total. Creo que es entender de qué está hablando aquí. Yo creo que Pablo está diciendo el verdadero Pablo regenerado, el verdadero quiere obedecer a Dios y honrar a Dios. Y ese debe animarnos, porque Dios pone en cada corazón regenerado un deseo de amarle, de obedecerle, de hacer su voluntad. ¿Tienes ese deseo en tu corazón? Eso es lo que podemos ver si hemos entendido el Evangelio. Sí, quiero obedecerle, quiero amarle. Lucho contra algunas cosas, pero lo que quiero es agradarle. Entonces, hay otro debate. Si estamos entendiendo, estamos de acuerdo que está hablando de su experiencia como un creyente. La otra pregunta con esos 3 textos muy difíciles, ¿cómo puede decir yo soy carnal y hago lo que no quiero hacer y todo eso? ¿Es la vida normal o no es la vida cristiana normal o no lo es? Y yo voy a proponer que Pablo no esté afirmando que necesariamente es la vida cristiana normal. Yo creo que Pablo está hablando acerca de una experiencia. Una experiencia que él tiene. Y solamente porque Pablo tenga esta experiencia, no quiere decir que sea constante. Entonces voy a decir que está describiendo la vida cristiana, la vida actual de Pablo, pero voy a decir que no creo que sea necesariamente la vida cristiana normal. Entonces, si no describe la vida cristiana normal, ¿qué describe? Si Pablo dice, esa es mi vida ahora, pero no quiero que vosotros malentendáis y que penséis que esa es la vida normal. ¿Qué está diciendo? Yo creo que lo que describe aquí Pablo es algo que todas las personas con una fe verdadera experimentan a veces. Yo creo que esa es la experiencia de todos nosotros, que aunque nos hayamos arrepentido, aunque hayamos creído en el Señor Jesucristo, a veces tenemos esta experiencia. Un fallo, una derrota, una cosa en la vida cristiana que en esta lucha, pues nos ha tomado, ha ganado en este momento.
Y yo creo que todos tenemos momentos cuando hemos caído en el pecado, cuando hemos sucumbido a una tentación. Y por eso yo creo que espero no siempre, pero a veces en la vida cristiana con esas mismas cosas. Me deleito en la ley de Dios, quiero al Señor, quiero agradar, pero he hecho algo que aborrezco. No quería hacer esto, yo quiero agradar a Dios. Entonces, cuando hemos caído, ¿qué hace un cristiano? Una persona que de verdad ha entendido el Evangelio. Oh, muy bien, ya lo sabéis. Ya con ese de Pablo y los sermones interactivos, ese me ha gustado. Entonces, dile algo, ¿y qué más hacemos? Si caemos, ¿qué hacemos? ¿Nos arrepentimos y algo más? Confesar, pedir perdón, levantarnos. El hombre puede caer, ¿cuántas? 7 veces, pero se levanta. Entonces, confesamos el pecado, odiamos el hecho de que hayamos caído, nos sentimos mal, nos sentimos convencidos de pecado, nos sentimos bajo convicción de pecado, contritos, arrepentidos, apenados. Y cuando te sientes así, ¿qué es lo que dices? Miserable de mí. Miserable de mí. Un no creyente no dice miserable de mí. Bueno, espero que nadie me vea, porque yo he pecado, lo he disfrutado y ese soy yo. Pero un cristiano dice, miserable de mí. Llora a veces, no siempre. Se siente mal, quiere agradar a Dios. Y aquí tenemos la experiencia de la vida cristiana cuando fallamos y decimos, miserable de mí. Ahora, no sé si son 2 o 3 implicaciones. Tengo algunas implicaciones de este texto. En resumen, está diciendo que hay lucha en la vida cristiana. Hay lucha. Espero que no sea siempre lucha, pero hay lucha contra el pecado. Además, hay lucha contra las circunstancias. Bueno, sabéis, ¿no? Dificultades interpersonales. Hay muchas luchas. Pero esa es la lucha contra el pecado. Primera implicación. Cuanto más santos que nos hace Dios, menos santos nos sentimos. Repito, cuanto más santos nos hace el Señor, menos santos nos sentimos. Cuanto más nos acercamos al Señor, más tenemos la luz para ver nuestras imperfecciones. Entonces, una parte de la experiencia, estás creciendo en santidad y de repente te das cuenta, más cuenta de todavía lo que te queda. Es la persona que no se conoce, que se queda allí, menos santo, pero se compara con los demás y se ve más santo. Ese es muy peligroso. Estoy pensando en volver a hablar de ese la semana que viene. Cuanto más santos nos hace Dios, menos santos nos sentimos. Hombre, normalmente, no siempre. Nunca a este lado del cielo seremos libres de la lucha contra la tentación. Entonces, de esa lucha podemos contar con eso. Y yo he dicho varias veces, sabiendo que va a ocurrir, nos ayuda. Porque vamos un poco más preparados. Uy, mañana me voy a levantar y no tener ninguna lucha contra la carne. No. En esta vida tendremos lucha.
Y no debe sorprendernos el hecho de que veamos más pecado en nuestras vidas. No debe sorprendernos el hecho de que veamos más pecado que nunca en nuestras vidas, cuanto más crecemos. Yo sé que para algunas personas, bueno, entra ahí un poco personalidad. Hay más perfeccionistas, menos perfeccionistas, más cuidadosos, menos cuidadosos. Pero yo creo que como es una norma general. Otra implicación, no tenemos que, y me ha costado escribir eso, no tenemos que pensar que seremos absolutamente perfectos si somos creyentes. No tenemos que pensar que seremos absolutamente perfectos si somos creyentes. Yo creo que para algún tipo de personalidad, tú o yo o nosotros nos quedamos ahí un poco derrotados solamente por tener esta idea. Yo debo ser perfecto. Bueno, sí. Debemos ser perfectos como nuestro Padre del Cielo es perfecto. Pero Él está allí con su gracia en la cruz de Cristo para perdonarnos todos nuestros pecados. No hay que tener esta obsesión con la perfección. Ahora, no digo que vamos a justificar ningún pecado, pero también es una parte de darnos cuenta que no seremos absolutamente perfectos, aunque seamos creyentes en esta vida. Y habrá lucha. Pero, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Miserable de mí. ¿Qué más? Jesucristo murió en la cruz para librarme para siempre de todos mis pecados. Bienaventurado el hombre cuyos pecados el Señor perdona. Romanos 4 es que es de un salmo. Es una gran bendición. Dios nos perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, si creemos de verdad. Y una señal que hemos creído de verdad es ese deseo de agradarle y vivir para Él, de odiar nuestro pecado. Entonces, habrá lucha, pero tenemos la cruz de Cristo. Ahora, otras preguntas que se me han ocurrido esta mañana. Tú y yo, tú, ¿te estás escondiendo? ¿Te estás escondiendo? ¿Estás escondiendo un pecado? ¿No quieres que los demás descubramos que luchas con cosas? Vamos a saber los unos de los otros. Yo lucho, tú luchas, él lucha. Nos luchamos, os lucháis, lucháis y luchan. Vamos a saberlo. Tienes tus luchas y yo tengo las mías. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Por qué no intentamos a poner un poco de amabilidad de la que hemos hablado hace 3 o 4 o 5 semanas? Gracia, misericordia, vamos a amarnos los unos a los otros, perdonarnos, aceptarnos, ayudarnos. Si alguien quiere ayudarme, pues no están aquí. Voy a poner un ejemplo. Varias veces Oscar y María han querido ayudarme. ¿Y sabes lo que han hecho? Han venido para hablar conmigo. Con amor. Hay una hermana ahí delante de mí que no voy a nombrarle, que hace muchos años me dijo algo y me ayudó. Era una palabra de aviso. Hubiera podido tomar esto de otra manera. Pero vamos a ayudarnos, vamos a amarnos, vamos a tener misericordia, vamos a tener compasión, vamos a comprendernos unos a los otros y ayudarnos en esta lucha. Porque necesitamos la ayuda el uno del otro. Vale. Entonces vamos a reconocer que todos tenemos esta lucha y vamos a tener la amabilidad, la madurez espiritual, la compasión, también para intentar ayudarnos los unos a los otros. Oremos. Padre, es un texto de Efesios, no sé si lo he explicado bien.
Pero gracias porque aunque seamos miserables, pues tú eres el que primeramente nos libras de todos nuestros pecados por la cruz de Cristo. Y también cada día tú estás obrando para darnos un poco más victoria sobre nuestros pecados. Muchas gracias. Obra en cada uno, ayúdanos a recibir este mensaje de una manera que sea solamente para tu gloria. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.